¿Qué tal, chicos? Espero que todos ustedes estén excelentemente bien. El día de hoy en la clase de historia vamos a introducirnos un poquito a lo que pasó previo a la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron las causas? Por ahí un poquito de contexto. Vamos a conocer un personaje muy importante de esta época de México. ¿Qué fue lo que originó este gran movimiento en nuestro país, que es probablemente uno de los más importantes de México contemporáneo? También en la clase de geografía aprenderemos a distinguir entre un contexto urbano a un contexto rural. Así es que, bienvenidos a clase. Como ya te lo había comentado con anterioridad, vamos a introducirnos un poquito en un periodo de la historia de nuestro país pero muy importante. ¿Por qué? Porque este periodo a nuestro país le abrió muchas puertas, sobre todo en el nivel internacional. En este periodo es cuando empezaron a reconocer a nuestro país como tal internacionalmente. También tuvimos muchos avances tecnológicos. Tú estás viendo ahorita aquí, justamente atrás de la palabra historia, un ferrocarril. En esta época llegaron estos avances a nuestro país. Tuvimos mucho crecimiento de economía, logramos por fin la tan anhelada paz que necesitaba nuestro país para progresar. Pero también del otro lado de la balanza estaban las familias que aún sufrían las inclemencias de la pobreza, las inclemencias inclusive de la esclavitud o de los trabajos forzados. Así es que vamos a introducirnos un poquito en este tema. Y para esto es necesario saber que entre 1870 y 1920, nuestro país, chicos, vivió cambios súper importantes con la llegada de un personaje que va a ser clave para todo este bloque de historia. Este personaje se llama Porfirio Díaz. Bueno, tiene un nombre más largo, como todos los personajes históricos, pero de cariño le vamos a decir Porfirio Díaz. Él fue presidente, chicos, casi por 30 años, más o menos aproximadamente. Lo vamos a ver más adelante en este bloque. Durante su presidencia, durante su mandato, hubo muchos avances. También respecto a la deuda de México, aparte de avances tecnológicos que yo te había comentado, también hubo avances respecto a la deuda que sostenía México. Pero a pesar de que para algunas clases privilegiadas este presidente era magnífico, había otras clases, sobre todo de indígenas todavía en nuestro país, sobre todo de personas de bajos recursos, que eran sometidos a trabajos excesivos, trabajos que se disfrazaban de trabajos, pero que realmente podría llegarse a pensar que la esclavitud volvió en este periodo a nuestro país. Hay que recordar que ahora regresó disfrazado de hacendados en lugar de españoles y que las personas que servían ahí en sus haciendas pertenecían a los hacendados. Es decir, si estas personas que eran sus trabajadores tenían hijos, sus hijos tenían que crecer dentro de la hacienda y con una educación para poder servir a sus patrones cuando ellos tuvieran edad apenas de poder ser conscientes. ¿A qué me refiero de esto? Que un niño de 7, de 8 años en una hacienda, hijo de, obviamente, de empleados de la hacienda, ya tenía responsabilidades dentro de esta hacienda y obviamente no le pagaban absolutamente nada, ¿ok? Por eso es que se dice que en este periodo volvió la esclavitud disfrazada de trabajos. Bueno, chicos, para mantener el orden, este presidente, porque recuerdan que yo les comentaba que en este periodo se llegó a la tan anhelada paz que nuestro país, pues deseaba, porque ustedes recuerdan que desde la independencia de México casi siempre hemos estado diciendo que estaban en conflicto, que estaban en guerra, que se hizo la guerra de reforma, que no se ponían de acuerdo para gobernar, que había ideales, que había asaltos, que había todo eso. Bueno, pues este personaje
trajo a nuestro país esa paz que todo el mundo quería. Y para hacerlo estableció un gobierno autoritario, es decir, un gobierno que no se permitía absolutamente libertad más allá de la que él dictaminaba. Por ejemplo, chicos, aquí se vio muy afectada la libertad de expresión y hay que tener en cuenta que este estilo de vida del porfiriato, así se le conoció, porque este señor, Porfirio Díaz, duró más de 30 años en el poder. Entonces a esto se le conoce ya como una dictadura y se le conoce porfiriato por el nombre del personaje, Porfirio. Es por eso que es un porfiriato. A este personaje le debemos mucho los mexicanos. Este personaje obviamente luchó contra los franceses al lado del general Ignacio Zaragoza, recobró, tomó su lugar cuando Ignacio Zaragoza fallece, desafortunadamente por una peste, se infecta, fallece y Porfirio Díaz toma su lugar, combate a los franceses y gana. Entonces a él eso le da como el derecho, por así decirlo, de querer la presidencia de México. Y es por eso que cuando Benito Juárez intenta reelegirse, el Porfirio Díaz hace el llamado Plan de la Noria, en donde llama a Benito Juárez a la no reelección. Y es aquí donde él empieza a hacer una serie de planes, una serie de estrategias que vamos a ver durante este periodo en nuestro libro de historia y llega a la presidencia. Entonces, cuando él llega, realmente es una esperanza. Le debemos muchos avances tecnológicos, le debemos muchos avances en la educación, en la salud, en la ciencia, en la infraestructura, en la arquitectura. Pero también, chicos, hay que recordar que Porfirio Díaz tenía una cosa mala. Bueno, tenía dos. La primera es que definitivamente él no se quería ir del poder, él no quería dejar de reelegirse. Y la segunda cosa mala que él tenía es que quería tener a México como en una pantallita de televisión para que solamente los países de afuera solamente vieran lo bonito de México. Entonces él se enfocó en eso, en lo bonito de México, en los hacendados, en la gente de alta sociedad, en los extranjeros que vinieron a invertir aquí en nuestro país y en los propios mexicanos los empezó a hacer hacia un ladito, los empezó a hacer menos, empezó a hacer los sirvientes, empezaron los hacendados a tratar de robar tierras con todo y su gente. ¿Para qué? Para tomar posesión de esas tierras y a la vez tomar posesión de esa gente como trabajadores que en realidad, chicos, eran esclavos. ¿Por qué? Porque tenían grandes jornadas de trabajo para un muy bajito sueldo. Ahí no existía nada que seguro social, nada que ISSSTE, nada que días feriados, nada que aguinaldo, nada, nada, nada de eso existía. ¿Ok? Ellos simplemente trabajaban por el techo, la comida y dos, tres, monedas que además tenían que gastar en las famosas tiendas de raya, que es otro tema que vamos a ver en este bloque de historia. Pero antes de seguirlos aturdiendo con todo esto, quiero que ustedes se imaginen qué pasaría si uno de estos personajes de la historia tuviera acceso a platicar con nosotros. Pero ¿qué pasaría si lo tuviera a través de las redes sociales? ¿Ustedes se imaginan a Porfirio Díaz, por ejemplo, compartiendo su día a día en una red social como Facebook? Bueno, yo creo que a lo mejor conoceríamos su punto de vista y a lo mejor se nos haría más divertido conocer su historia a través de sus publicaciones de Facebook, a través de sus memes, a lo mejor que nos compartiera. Imagínense que nos comparte un TikTok o algo así, Porfirio Díaz, estaría genial. Bueno, como yo estaba pensando eso y estaba pensando que a veces se nos hace muy aburrida la historia y que eso no debe de ser así, pues vamos entonces a tener una máquina del tiempo y vamos a preguntarle a la máquina del tiempo. Máquina del tiempo, ¿qué pasaría si Porfirio Díaz tuviera Facebook? A ver, todos vamos a decir, Porfirio Díaz aparece. Ahí está Porfirio Díaz. Voy a mover mi camarita para que puedan verlo muy bien.
Bien, aquí tenemos a un Porfirio Díaz más o menos en el año de 1900, vamos a ponerle por ahí y vamos a decirle a Porfirio Díaz que se traslade directamente al año 2021. Así es que programamos la máquina del tiempo para 2021 y le decimos a Porfirio que se vaya y ya se fue. Y ahora tenemos su perfil de Facebook. Aquí tenemos a Porfirio Díaz, su perfil de Facebook. ¿Y qué creen? Que yo les voy a pasar el link de su perfil de Facebook. Aquí se los voy a dejar, chicos, en comentarios para que vayan directamente a checar sus publicaciones. Si tú no tienes Facebook, que a lo mejor es lo más seguro porque no eres mayor de edad, no te preocupes porque este perfil es público y lo podrás ver y podrás ver sus publicaciones de este personaje. Es importante que los veas porque aquí es donde vamos a definir nuestras actividades a lo largo de este bloque y vas a ver cómo no se te va a hacer absolutamente nada pesada esta materia y se te va a hacer muy, pero muy divertida. Así es que puedes entrar al link que aparece en comentarios para que vayas directamente a ver las actividades del día de hoy de historia. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tus actividades de historia para que puedas resolverlas. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con tu clase de geografía. Y como ya te lo había comentado en el video del inicio, hoy en la clase de geografía vamos a ver un poquito más acerca del contexto urbano y el contexto rural. Pero ¿tú recuerdas qué son estos contextos? Bueno, pues ve directo a tu libreta de geografía, coloca la fecha del día de hoy y como título ponle actividad del video de la clase. A continuación escribe el concepto urbano y el concepto rural. Y abajo de cada uno de ellos escribe lo que recuerdes que sean. ¿Qué será lo urbano y qué será lo rural? Colócale pausa a este video para que puedas hacerlo. Cuando hayas terminado, ponle play nuevamente para que puedas continuar. Yo aquí te espero. Excelente, espero que sí hayas hecho tu esfuerzo, que realmente sí le hayas puesto pausa a este video y que hayas escrito lo que te hayas acordado acerca del contexto urbano y el contexto rural. Bueno, te estoy diciendo acerca de un contexto, pero ¿qué es un contexto? Un contexto, chicos, es un espacio en nuestro alrededor. Eso es un contexto. Por ejemplo, cuando hablamos del contexto familiar, estamos hablando del espacio que compartimos con nuestra familia. Cuando hablamos del contexto escolar, estamos hablando del espacio que nosotros compartimos con nuestros compañeros, con nuestros maestros, con nuestro personal administrativo, de intendencia, etcétera. Compartimos un contexto escolar. Bueno, pues como sociedad también compartimos contexto, un contexto como colonia, como municipio, como estado, como país. Y esos contextos que son tan amplios se clasifican principalmente en dos tipos, en el tipo urbano y en el tipo rural. El tipo urbano, chicos, se refiere así a cortas palabras a la ciudad. En este tipo de contextos se concentra la mayor parte de la población y se proporcionan la mayor parte de los servicios, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, fábricas, por ejemplo, plazas, por ejemplo, contadores, notarías, etcétera. Todo esto se reconcentra un poquito más en lo urbano, ¿sale? En una ciudad vas a encontrar más servicios que en un campo que es el ámbito rural. Vas a encontrar servicios de este tipo, pero esto no quiere decir que el contexto sea de lo mejor y que no tenga sus desventajas. También tiene ciertas desventajas, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, el ruido, porque a lo mejor no podemos dormir hasta tarde, ¿verdad? Porque empiezan por ahí a caminar los camiones de la basura, el gas, la camioneta que compra fierro viejo y ya no nos deja dormir. Entonces también tenemos algunos contras en la ciudad. También hay más población, también estamos más expuestos a la delincuencia, etcétera. Entonces, no quiere decir el hecho de que aquí estén la mayor parte de los servicios, no quiere decir, chicos, que sea el mejor contexto. También tiene sus desventajas y sus ventajas.
¿Cómo vamos a clasificar un contexto urbano? Bueno, pues aquí en México, cada país tiene sus criterios, pero aquí en México se considera un contexto urbano a partir del número de habitantes que viven en él. Y aquí nos dan una cifra. A partir de más de 2.500 habitantes, ese contexto ya debe de ser considerado como un contexto urbano. Quiero que a continuación verifique la respuesta inicial que tú diste. Yo creo que sí le atinaste porque es un tema muy sencillo que ya han visto con anterioridad, pero de todas formas escribe estos dos notas, estos dos conceptos chiquititos ahí abajo de tu respuesta inicial. Cuando hayas terminado puedes poner play al video para que puedas continuar con el contexto rural. Excelente, espero que se hayas hecho tu esfuerzo y que verdaderamente hayas puesto una pausa y hayas ido rapidísimo a escribir estos conceptos. Vamos a ver ahora el contexto rural. En pocas palabras se refiere al campo y en sus espacios chicos se concentra menos población, ya que las actividades que se realizan ahí, como la agricultura o la ganadería, requieren de más espacio, entonces no es posible que existan casas tan juntitas porque entonces no pueden realizar ellos sus actividades. Ok, ¿cuáles son las ventajas de vivir en un campo? Hay menos contaminación, hay menos ruido, hay un poquito de una especie de vida un poquito más tranquila. Algunos de ustedes, si tienen familiares que vivan en un ámbito rural, yo los invito a que cuando ustedes los visiten, perciban en sí cómo se percibe la vida un poco más tranquila, un poco más en calma. Aquí en la ciudad siempre andamos muy ajetreados, pero allá realmente se vive muy bonito. Tienen esa gran ventaja, tienen la ventaja de ser los productores además de sus propias necesidades básicas, como de sus alimentos, como de sus servicios, etcétera. También, chicos, tienen la posibilidad de, ahorita en la actualidad, de viajar rapidísimo hacia una ciudad y tener los servicios ya no tan alejados como anteriormente, porque aunque ellos vivan en el campo, también tienen servicios, no crean que no. Hay muchos campos, hay muchos lugares rurales en donde incluso ya tienen una clínica, tienen escuela, etcétera. Entonces, chicos, no crean que viven olvidados del mundo. Simplemente aquí en el ámbito urbano se concentra un poquito más la sociedad y es por eso que se cree que somos privilegiados o que son privilegiados los que viven en el ámbito urbano, pero no es así. En realidad son privilegiados tanto los que viven en el ámbito urbano como los que viven en el ámbito rural, porque ambos tienen ventajas y desventajas. Muy bien, quiero que analices tu respuesta sobre este contexto, el contexto rural, y que por favor anotes este pequeño contextito, este pequeño concepto ahí abajo de tu respuesta inicial. Quiero ahora que reflexiones acerca de estos dos contextos. Yo espero que hayas tenido la oportunidad de conocer ambos, aunque sea nada más de visita, unas horas, etcétera, para que tú puedas ver más o menos los dos estilos de vida, porque de eso se va a tratar la actividad de geografía del día de hoy. Y bueno chicos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas, que te haya interesado por ahí introducirte a estos temas. Anota todas las dudas que tengas para que en la clase del día de hoy podamos resolverlas. Hasta la próxima chicos.